Hola a todos, bienvenidos a Susurros Podcast, un episodio más, un episodio muy chiva y un episodio de nuevo muy especial porque este es nuestro último episodio de la temporada 2. Mae, lo logramos, mae, 2 añitos. Bienvenido, mae, Walden. Muchas gracias, mae. Un placer de nuevo estar acá en un episodio más de Susurros Podcast y un episodio súper especial, ¿verdad, mae? Porque ya es el último de esta temporada. Una temporada que, mae, nos ha llenado de muchísimas emociones, ¿verdad? Muchos sustos, mae, muchas historias súper extrañas también que hemos tenido por ahí. Y sustos, cuando digo sustos no me refiero a solo las historias de la gente, no. Sino sustos que nos han pasado por acá también, mae. Sí, exacto. Pero, mae, que han estado súper interesantes y de verdad que nada más quiero agradecerle a toda esa gente que ha estado aquí presente con nosotros en estos 2 añitos ya, mae, de Susurros Podcast. 2 años y un poquito más, tal vez, ¿verdad? Porque 2 años contamos desde que salieron los videos, empezaron a salir, pero ya tenemos nosotros como por lo menos unos 2 o 3 meses más de preparación antes de habíamos empezado salir, ya, ¿verdad?, a tomarnos las birras y preparar ahí qué íbamos a hacer. Sí, exacto, mae. Pero, mae, bueno, como siempre quisiera agradecerles, ya les dije a toda la audiencia que nos ven ahí cada que sale un capítulo, pero también quisiera recordarles a todos, ¿verdad?, que nos pueden seguir en las redes sociales como Susurros Podcast y que nos apoyen ahí con el seguir acá en YouTube, que de verdad nos ayudan demasiado. Ustedes no saben cuánto para nosotros poder estar acá dándoles a ustedes un poquito de lo que a nosotros tanto nos gusta, ¿verdad?, que es el terror, man. Claro, man, no, hay que agradecerle igual a todas las personas, aparte, digamos, los seguidores que nos han ido ayudando ahí poco a poco, que son parte del crew, porque nosotros estamos aquí en la cámara ya 2 años. Pero, mae, Adriancito, que es un huevón, pero lo queremos mucho. Lo queremos. A Mari, que ahí entró después un poquito, que con todo y con cositas que ha tenido nos ha ayudado, mae, a Majo, que nadie sabe quién es Majo, pero Majo es la que está encargada de la parte visual. Y a todas las personas que nos han ayudado en los programas en vivo, a todos los invitados, mae, yo le quiero agradecer a las personas que están ahorita como miembros premium del canal, mae, también a Jacqueline Girón Arias, Fiorella Orozco, Alexis Guzmán, que nos apoyan mes a mes ahí en YouTube, ¿verdad? Y Alexis, me mención honorífica, porque ya lleva casi que desde que se abrió la suscripción premium de estar ahí con nosotros, y de verdad, le agradecemos un montón por eso. Alexis, mae, que si llega al próximo evento, que deberíamos anunciarlo de una vez, mae, hay una gorrita, se lleva o algo. Quizá para cuando salga este episodio ya estemos en el evento. No. Encima, pero este episodio... Sorry un poco, gente, si nos alargamos con el inicio del tema, sí. Pero es que de ahí hay que hablar. Ya saben cómo somos. No, mae, pero es que también hay que hablar cositas porque es un episodio de 2 años ya. No, mae, yo creo que este episodio va a salir el 22, ya le digo, ¿dónde está el calendario? El 22 de agosto, que es viernes, es el último episodio. Si están viendo esto el día que se estrena, mañana, o sea, el 23, tenemos nuestra fiesta de aniversario del podcast. Incluso si lo están viendo el mismo sábado 23 temprano. Sí, que se lleguen. Para que lleguen, busquen en nuestras redes sociales bien los detalles. Ahorita no los vamos a dar porque cuando estamos grabando esto falta un poco. Pero busquen los detalles en las redes sociales, lleguen. Porque ese episodio, a diferencia de los otros que hemos hecho, ¿verdad?, con público, no lo vamos a grabar. No. Se va a quedar ahí, va a ser solo para las personas que estén presentes y todas las experiencias que hayan, todos los juegos de Ouija. No, así no era. Y nos escucha Mario antes de ahí. Todo lo que vaya a pasar en ese lugar se va a quedar ahí, de verdad. Vamos a tener muchos invitados para que estén pendientes ahí a las redes sociales, como dijo hoy, para que vean que de verdad va a estar muy tuanis. Sí, por ahí ya algunas personas nos han confirmado, porque la idea no es que estemos solo nosotros y abrirle paso no solamente también a los seguidores que cuenten historias, sino que hemos ido conversando con personas ya que han estado en el podcast para que vayan y nos acompañen y contemos historias y también les puedan hacer preguntas a ellos, incluso hasta de lo que hablamos en los episodios con ellos. Claro, man. No les vamos a decir quiénes nos han confirmado todavía, pero ahí van a ver algunos. Exacto. Y ya les digo, va a estar muy interesante para que se lleguen de verdad. Buenísimo, y ahora sí, después de los anuncios parroquiales, vamos con el tema de hoy que tenemos por ahí. Hay que ver, mae, cómo sale, porque cuando uno empieza a hablar de estas cosas, mae,
se va por un montón de aristas. Vamos a hablar un poquito de algunas sectas. Mae, yo estaba pensando que inconscientemente este episodio tuvo que haber salido un poco antes. Claro. Lo hemos venido arrastrando por diversos motivos, mae, pero usted sabe que ha quedado tuanis, porque si nos ponemos a pensar, mae, lo que hemos preparado es como un camino para hablar de estas varas, porque empezamos hablando. ¿Cuál fue el primer episodio que tuvimos con alguna temática similar? Bueno, el del hotel, por supuesto, hotel. ¿Verdad? Que ya hablamos, vamos a hablar un poco del Hotel Siniestro también y lo que pasó ahí, pero hablamos con Simone de Masones, hablamos con Pablo, ¿verdad? De toda la parte política y cómo la parte política siempre ha estado ligada al esoterismo, al espiritismo, ¿verdad? Como hablamos, ¿verdad? Desde 1850 para acá. Y las pseudo sectas que se hacían en este país relacionadas todas al espiritismo también, ¿verdad? Correcto. Por ahí, bueno, ya lo van a haber visto, ya hablamos un poco con Ani también la parte, ¿verdad? Satanismo y esto, para darle más amplitud, como que hemos venido hablando, ¿verdad? De diversos grupos. Y es muy difícil encasillar un montón de cosas porque todos son diferentes. Y yo creo que lo que yo puedo pensar a un nivel antropológico, para empezar, es que el ser humano siempre ha estado predispuesto a reunirse en grupos. Pero cuando pensamos en grupos sectarios, en grupos para hacer rituales, esoterismo, eso es lo que le pone ese picantito que uno le llama la atención. Sí, de hecho, que en realidad no solo le llama la atención, siento yo, sino que a veces como que hasta que asusta también, ¿verdad? Porque hemos hablado que en nuestro país hemos tenido varios grupos, incluso de personas que se consideraron peligrosos alrededor del mundo, como fue el tema del Jesucristo hombre por ahí también. Sí. Que eso fue todo un boom. Yo no sé si usted se acuerda, las imágenes en Teletica, un reportaje sobre esto en Telenoticias, que eran unas filas inmensas alrededor de Arte Primitivo, ahí en el Mall San Pedro. Era Arte Primitivo el que está en el Mall San Pedro. Creo que Arte Primitivo queda en San Pedro, pero no en el mall. No, el que está en el mall es, bueno, este estudio de tatuajes, ¿verdad? No sé si era Tribal, uno de estos estudios de tatuajes que eran como los primeros que existían en el país, así ya más consolidados. Que eran filas enormes de familias enteras tatuándose el 666 en los brazos o en la frente incluso. Y cuando me refiero a familias enteras, habían niños ahí esperando para ser tatuados con el 666 que se prometía, ¿verdad? En esta secta de Jesucristo hombre, que era como el número perfecto y el salvador y el que iba a proteger a toda la humanidad. Para mí es una honra, un privilegio llevar el número de su nombre por donde quiera que yo voy, y no solamente en mis brazos, también lo puedo llevar, lo llevo en mi cabeza con honra, predico de día y de noche, donde quiera que yo voy, declarando que Él es un Dios justo. De lo que iba a pasar, una persona que supuestamente era inmortal, ¿verdad? Que al final de cuentas terminó falleciendo como cualquier otro ser humano, Sí, José Luis de Jesús Miranda. Ajá, exacto. Y eso que vos decís es muy cierto, porque yo tengo un compa que yo lo hablaba con el mae y no hemos entrado en detalles, es curioso, porque es una persona que nos ha ayudado en el podcast. Pero sí, ahorita no lo voy a decir porque no sé si él quiere que yo lo diga, ¿verdad? Pero la familia iba a esa iglesia, creo que estaba en Avenida 10, ¿verdad? Si no me equivoco, ahí bajando. Sí, Avenida 10, ¿verdad? Sí, bajando de donde están de las ánimas para abajo, ¿verdad? Sí. Si no me equivoco, como una cuadra más por ahí. Iban ahí, con la familia. Y yo, en ese momento, ¿qué edad teníamos nosotros, cuando pasó esto de Jesucristo? Sí, yo estaba cachorro, tenían tal vez unos 8 años, no sé, 7, 8 años, por ahí. Sí, yo podía ser adolescente, sí, también. Y tal vez uno no lo visualizaba de esa manera porque estaba chamaco. Pero ya después, hablando de ese tipo de cosas, el me dijo, sí, es que mi familia iba. Nunca se llegaron a tatuar ni nada que yo sepa. Pero es muy curioso cómo envolvían a la gente. Sí, claro, eran también, hay que decirlo, sumas exorbitantes de dinero lo que la gente le daba a este señor, Increíble,
Y mae, si no nos vamos, bueno, muy lejos a las cosas que hemos venido hablando, ahí ya yo creo que eso sí podríamos considerarlo un grupo sectario, mae. Pero de estos grupos peligrosos, mae, hablamos un poco, que no quisimos entrar tanto en detalle, en el hotel, ¿verdad? De este famoso grupo que estuvo en el Hotel Siniestro, como hablamos con Isra en La Condesa, y el que mostró Discovery, y que hicieron sacrificios y que hicieron cosas ahí. Yo sí quería, ahora que lo pienso, aclarar, porque nos preguntaron en comentarios de ese episodio por qué censuramos algunas cosas. Sí. Porque nos lo pidieron, ¿verdad? Sí, porque, exacto. Ustedes saben que nosotros no somos de censurar nada en nuestros episodios, porque realmente nosotros pensamos que a la gente le gusta más que hablemos así como siempre hablamos. De hecho, como siempre les hemos dicho, este podcast nació con una birrita en la mano, sí, hablando cosas paranormales, con malas palabras, con lo que ustedes quieran. Realmente así nació. Entonces, nosotros no censuramos nunca nada, es por eso también, por ese lado de que nosotros nos gusta que ustedes nos vean como realmente nosotros somos. Pero también la gente tiene que comprender, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos un invitado aquí presente, a veces nos va a pedir que ciertas cosas no pueden salir a la luz. Sí. Precisamente porque también son temas que ya los han comprometido antes. O les han afectado. Y les han afectado realmente, entonces, por eso, y no me refiero solo a físicamente, sino también puede hasta psicológicamente, o desde nuestro punto de vista, puede ser de una forma paranormal también, ¿verdad? Entonces, por eso fue que se censuraron, ciertas cositas, ¿verdad? De este episodio también, que de hecho la portada inicial traía la entidad así en grandísimo. Escondida y después la escondimos. Después hubo que esconderla porque realmente también nosotros respetamos mucho a las personas que se vienen y se sientan aquí con nosotros. De hecho, para que vean que es curioso, y de nuevo si están viendo esto el día antes del eventito de aniversario, ¿se acuerda? Rifamos en la última fiesta que hicimos a la persona que nos dijera dónde estaba escondida esa entidad en la portada de ese episodio, porque la escondimos. Y solo una persona supo. Uno o dos, creo. Sí. Sí. Pero bueno, volviendo al tema, para no desviarnos. Sí, se me venía a la mente ese grupillo también. Y esto que nos dijeron que por qué censurábamos cosas. Y también porque puede ser peligroso meterse con algunos grupos. O entidades como pasó esa vez. Y nosotros creo que teníamos pendiente tocar un poquito, el tema de ampliar un poco ese tema, porque aquí no vamos, en este episodio estamos solo usted y yo, y aquí no vamos a censurar nada. No. Pero tampoco vamos a decir mucho que se relacionen con esas personas, ¿verdad? Sí. Pero, una de las cosas que más envuelve los grupos sectarios desde la antigüedad son los ritos de sangre, ¿verdad? Y los sacrificios. Y los sacrificios uno los puede ver desde que las antiguas, ¿verdad?, sociedades o grupos indígenas, digamos, hablemos desde ahí también. Claro. ¿Verdad? Volvemos al tema de los volcanes, ¿verdad? Cómo los volcanes son tan importantes en la cultura, porque los habíamos tocado en episodios anteriores desde el punto de vista un poco más ovni, ¿verdad? Y de puntos energéticos, pero también eran puntos de adoración. Claro. Y las pirámides y todo esto, pero si nos devolvemos un poquito desde ahí, viene el tema de los sacrificios. Y cuando hablamos en ese episodio, ¿verdad?, ese sacrificio a esta entidad, que también nos dijeron que por qué no dijimos el nombre y que todo, porque de nuevo nos pidieron censurarla, o de la sustancia, que la podemos decir también, que hablamos un poco del adrenocromo, ¿verdad? Sí, yo creo que ya eso no está censurada en YouTube. Hubo un tiempo que sí, que decir el adrenocromo era como usted de una vez saber que el video no iba a ir, De hecho, nosotros antes, creo que fue en la temporada 1, hablamos un poquito, cuando hablamos de conspiraciones. Y de hecho esos clips no se movieron. No, para nada. Y eso es otra cosa que siempre les pedimos, ¿verdad? Que para este tipo de episodios que lo compartan en redes sociales, que se lo manden a la familia, lo que sea. Porque de verdad, no es vara. Estos episodios no salen, cuesta un montón. Cuando se suben clips y este tipo de cosas, las plataformas lo censuran. Sí, los algoritmos como que no les gusta, no lo mueven. Exacto. Entonces podemos aprovechar para ampliar un poquito ese tema, que creo que nos hemos quedado un poco ahí, ¿verdad? Como no le hemos entrado tan de lleno.
¿usted qué opina de todas las teorías de conspiración que hay alrededor de la sustancia? Porque, mae, esta vara se puede relacionar incluso, ahora que lo pienso, mae, vea, es que, vea toda ¿cómo se llama? Es como montar una tesis, mae. Hemos venido montando una tesis. Esta vara, los ritos de sangre, hasta lo podemos relacionar con vampiros, como hablamos con Vane, ¿verdad? Claro. Sí, que ese episodio, para cuando vayan a ver ya salió, pero sí. es, mae, cuando lo estamos grabando todavía no. Es, de verdad, ese episodio está genial con Vane, y de hecho ha sido uno de los que, mae, perdón que me desvíe de nuevo el tema, pero de los que esta temporada yo creo que he disfrutado más también, mae. Muy tuanis, sí. Pero sí, mae, volviendo al tema, mae, sí, realmente se puede relacionar mucho estos ritos de sangre con todo lo que se ha hablado de los vampiros, e incluso con la primera mujer vampira o la reina de los vampiros, ¿verdad? Que fue Elizabeth Bathory, que ya ese tema también se tocó en otro episodio, ¿verdad? Sí. No recuerdo si fue con la misma Van en la primera temporada. No me acuerdo. Que fue esta no sé si duquesa, por ahí anda, no sé, que ella lo que hacía era que asesinaba a niñas de 15 años y las ponía colgando para ella darse duchas, por así decirlo, de sangre de las niñas, porque ella decía que la rejuvenecían. Entonces por eso era considerada la primer mujer vampiro reconocida o inmortal, por así decirlo, en la época, ¿verdad? Esto se dio en Praga. Ahorita no preciso el siglo exacto, pero fue hace bastante, mae. Sí, fue hace bastante, mae, y desde ahí, mae, venimos con un montón de ritos más. Y ojo, siempre la relación de sacrificios, una vez más. Y muchas veces de infantes, de niños. Sí. Mae, es interesante porque si nosotros nos vamos a la pura mera teoría de conspiración de las sectas relacionada a esta sustancia, lo que van a decir es eso, ¿verdad? Que es para el rejuvenecimiento, el hecho de tomar baños o el hecho de ingerirla, ¿verdad? Pero, mae, yo estuve viendo a nivel químico y científico, mae, y te voy a dar el dato. Dice que la fórmula molecular es C9H9NO3, que es carbono, hidrógeno y nitrato de calcio, ¿verdad? ¿Qué es esta sustancia? La sangre. Ajá. Y se produce con la oxidación de la adrenalina, ¿ok? Ahí hay un video que tal vez lo puedo dejar en la descripción que explica a nivel químico, ¿verdad? Todo lo que compone la sustancia. Y más, estuve viendo en ese mismo video, es un análisis químico de la sustancia que dice que es utilizada una medicina en algunos lugares para reducir la intensidad del sangrado capilar y algunas otras áreas. Pero también estuve viendo que se puede usar como algún tipo de psicotrópico para mejorar la salud, extender algunas áreas a nivel interno, tratado de alguna manera. Pero nunca se habla, ¿verdad? Como decimos en las teorías de conspiración, para extender la vida como tal. Entonces es muy curioso porque uno no sabe si creerle, ¿verdad?, a un estudio o una teoría o una teoría de conspiración. Pero ahí perdón que lo interrumpa, pero yo ahí le voy a interrumpir precisamente por algo que yo lo he analizado mucho, y es yo no sé si usted recuerda, y yo sé que el tema al principio se va a ir desviado por otro lado, pero yo no sé si usted recuerda un doctor cubano que el mae dijo que él había encontrado la cura del cáncer y al final de cuentas apareció muerto. Es que si nos vamos a esa teoría, ha pasado varias veces de personas que han encontrado la cura y se han estrellado un avión. ¿Malasia qué? Ajá, no sé. Precisamente esa es una de las teorías del Malaysia Airlines, ¿verdad? Correcto. De que estas personas venían a presentar su cura al SIDA y el avión desapareció. Pero, precisamente eso hoy. Nos han mentido con eso tanto las farmacéuticas. ¿Por qué no nos van a mentir con una sustancia como esta, diciendo que no tiene ningún beneficio para rejuvenecer la piel o para lo que sea? Yo no sé si usted se acuerda cuando fue el boom de las células madre. Que la iglesia fue la primera que saltó. No, eso no se puede, que eso es pecado, que aquí, que allá. Si está ayudando a salvar vidas, es buenísimo que lo hagan. Sorry, pero es mejor que es que no quiero decirlo muy feo porque se va a entender horrible, pero
Pero bueno. Pero yo lo entiendo. Pero sí. Y creo que la gente también. Mae, sí, yo creería que mucha gente estaría satisfecha de saber que se salvaron muchas vidas a raíz de una desgracia, realmente. Sí, es que, dime, qué duro, porque uno no sabe qué creer. Dentro de esta misma vara que yo estuve viendo, el estudio, mae, a nosotros nos venden la parte de la teoría, pero mae, yo estaba viendo que se mencionaba que incluso la cantidad de sangre o la cantidad, ¿verdad?, que se necesita, que se extrae de la sangre de una persona que torturan, de acuerdo a estos mismos estudios, es muy poca. Entonces uno dice, puta, nos están mintiendo y nos están metiendo la información como algo que no es, o realmente el estudio es certero, o ese estudio nos miente. Esta sustancia se puede replicar en laboratorio. Sí, porque con los compuestos químicos se puede. Por eso, entonces, si nosotros extraemos un poquito, ¿no cree usted que sería más efectiva esta sustancia si se replica a partir de eso? Yo no soy científico, obviamente, no sé si lo que estoy diciendo es una caballada o no, pero madre, ¿no cree que sería algo muy probable de hacer? Es algo muy probable, yo creo que sí, podría hacerse. Madre, ahora hay hasta clonaciones, no va a poder replicarse una sustancia. Pero madre, si volvemos a pensar en las cosas que uno se da cuenta, ¿verdad?, a nivel de estos grupos que supuestamente toman estas sustancias, muchos son grupos de poder con un poder adquisitivo muy grande. Claro. Entonces, ¿por qué no pagan a hacer la sustancia en vez de sacrificar precisamente infantes? por lo que le digo, mae. ¿No cree que sería muchísimo más efectivo sacarla directamente de la fuente que crean un laboratorio que no viene con este sufrimiento tal vez que está pasando? Porque recordemos que no es solo el extraer la sustancia para verme guapo y me la pongo con la cara y ya me veo lindísimo, sino es todo el ritual y el proceso que lleva a obtener esa sustancia. A eso quería llegar yo. Yo pienso lo mismo, mae. Si un compuesto se puede crear en laboratorio, perfecto. Ay, pero ¿por qué no lo utilizan? ¿Por qué se sigue ritualizando? Y es precisamente porque lo que se dice es esto, ¿verdad? Que las deidades que adoran ciertos grupos, o ¿verdad?, los dioses que adoran o deidades, porque pueden ser varias, necesitan el sacrificio. Es que sí, mae. No sabemos si lo que rejuvenece es la sustancia o es el pacto que se está haciendo. Y la sangre es el pago. Sí, básicamente. Sí, porque si nos volvemos a esta teoría y hablamos, por ejemplo, de Moloch, mae, así directamente, que es la deidad que más se relaciona con sacrificios, al menos incluso desde la cultura pop se relaciona con un montón de grupos, ¿verdad? Pero si nosotros nos devolvemos un poquito a la historia, que nosotros no somos, ¿verdad?, súper conocedores tanto de la parte histórica, desde la Biblia realmente se habla de sacrificios a Moloch. Claro. Entonces, de hecho, perdón, mae, hay dos dioses, se supone, ¿verdad? Yo no sé si usted sabe esto. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo, es el Testamento que tenemos ahora, el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa? Que el Antiguo Testamento tiene un Dios completamente vengativo. Ese sí era de, mae, pórtese mal y se lo va a llevar quien lo trajo, ¿verdad? Este es un Dios benevolente. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si la humanidad en ese momento, con el Antiguo Testamento, no estaba adorando era un dios como Moloch? Porque ese sí pedía sacrificios, ese sí hablaba de que ataquen y maten y hagan esto y de elimínenlos y esto y lo otro. Este no, este dios de este Nuevo Testamento es, como dijo Jesús, si te pegan una mejilla, pon la otra. Sí, vos estás hablando del Dios de Israel, como lo pinta la Biblia del Antiguo Testamento. Bueno, si nos vamos un poco a los textos y nosotros ser muy metidos con religión, sí. Técnicamente, bueno, ahí pidieron sacrificios y después lo detuvo. Creo que fue con Isaac, ¿verdad? Si no me equivoco. De Isaac, sí. Pero el mismo Dios en esa época creo que aborrecía, digamos, a otras figuras, y por eso les decía que no debían adorar, ¿verdad?, a otras figuras de oro, etcétera, etcétera. Y ahí es donde aparecen, ¿verdad?, todos estos dioses como Moloch, ¿verdad?, o cananeos o fenicios. Pero hay algo muy curioso también, es que yo estaba buscando información
porque desde el caso ¿verdad? Que vimos, a mí me dio por investigar más, que ya yo conocía por otros programas y otras varas, un poco sobre la deidad. Pero es un poco ambigua la información, porque algunos hablan de Moloch como una deidad, otros dicen que eso no es una deidad, sino es un título, ¿verdad? Como no lo tengo a mano, que se derivaba de Melech, que creo que es en hebreo rey. Entonces es un título, no es un nombre, y que se le daba el nombre de digamos, Moloch o Melech a diversas figuras que ellos tenían. Pero hay gente que dice que es igual que Baal, ¿verdad? Y realmente hay otra parte que dice que no es igual a Baal, porque Baal era un dios que era hasta relacionado con la cosecha y muchas cosas más positivas. Entonces es difícil, sería muy chido ver eso con una persona que conozca un poco más de antropología o de teología o no sé, para que amplíe un poco. Pero sin meternos en esa área, y volviendo un poco más a la teoría de conspiración, que creo que es lo que le cuadra un poco más a la gente, ver cómo ampliamos, la relación sacrificio, sangre y deidades de este tipo, vienen ligadas desde hace mucho. Y es muy difícil no ver ciertos grupos, ¿verdad?, que sigan teniendo esa relación. Vayámonos a algún grupo que haga sacrificios supuestamente. Bueno, es que le han tirado a muchos. Podemos hablar del Bohemian Group, de los Bones también, ¿verdad? Que se supone que todas estas sectas o grupos, es que ya no sé ni cómo llamarlos, porque ellos se defienden diciendo que no, que son como un club de campo, por así decirlo. Pero sus actos son ritualísticos completamente, ¿verdad? Que se encargan de hacer esos sacrificios humanos, Sí, con el Bohemian Grove, sí, es muy llamativo porque está toda esta teoría, ¿verdad? Que el famoso buito ¿verdad? Que no es buito chiquitito, ¿verdad? Sino es la figurota. Que, una ¿verdad? Figura de piedra gigante como de 3 metros. Que lo que esconde es a Moloch, supuestamente. Y hay teorías, ¿verdad?, que se supone que lo que ha pasado ahí, ¿verdad?, han habido sacrificios también. Entonces, quién sabe. Yo creo que los grupos de poder, siempre tienen algo, que esconder, porque definitivamente eso es lo que hace que tengan el poder, y por eso no lo sueltan. Exacto, exacto. Y que realmente, bueno, es que si nos metemos a profundizar mucho en esto, puede que nos bajen el video, pero recordemos el famoso caso de Pizzagate, ¿verdad? También. Sí. Que Pizzagate fue un caso súper sonado precisamente porque hasta una señora que estuvo corriendo por la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, se vio involucrada hablando de los sacrificios de los pollos, ¿verdad? De que se iban a comer unos pollos muy pequeñitos, que esto, que lo otro. Y no lo digo yo. Esa vara, hay documentos desclasificados, que creo que esa vara fue con Wikileaks, que salió, no recuerdo si fue para esto o si fue después. Pero fue una vara inmensa. Sí. Fueron miles y miles de correos, que incluso Tom DeLonge estuvo implicado en esta parte de los correos de Hillary Clinton, porque están hablando sobre desclasificar el fenómeno OVNI. Pero el mae se vio implicado porque esta mae estaba en campaña apenas y estaba prometiéndole al mae darle dinero del gobierno para poder investigar y para poder hacer un montón de cosas que él quería hacer. Que eso no lo veo mal, lo veo bien, pero todo estaba haciendo por debajo de la mesa, ¿verdad? Sí, que al fin y al cabo, bueno, un grande Tom, ¿verdad? Claro, buenísimo link. Pero yo eso no lo veo mal tampoco, porque al fin y al cabo hay muchos grupos privados, que especialmente con todo esto, la parte de investigación espacial, OVNI, etcétera, que trabajan mucho con el gobierno. Bueno, y Tom DeLonge en este momento lo está haciendo, está trabajando con el gobierno de Estados Unidos también, ¿verdad? Exacto, el tema es, ¿verdad?, ya meterse más allá, y esta vara de Pizzagate, se las trae. Yo siento, que todo esto de Pizzagate, la lista de Epstein, ahora la de Didi. Yo no sé si usted vio que creo que fue el FBI que dijo que Epstein no tenía una lista realmente. Vea. Digamos, ese
bueno, con lo que nos habían contado a nosotros, aquel compita, yo siempre lo consideré, ¿verdad? Que el mae fingió su muerte, hizo un Juan Gabrielazo, ¿verdad? Fingió su muerte y se vino a Costa Rica. O algo así, mae, pero digamos, mae, ¿usted piensa que un mae con ese poderío no va a tener el poder todavía después de muerto, ¿verdad? De que la gente le tenga miedo a un pedazo de papel. Sí. Mae, eso es fijo que lo desaparecieron. Si es así de que no existe la lista, lo desaparecieron, mae. Mae, es que eso no es un pedazo de papel, todo eso son registros Obvio. digitales, mae. Desde... Sí, lo que me refiero es a un pedazo de papel, me refiero a una lista de nombres nada más. Pero, mae, esos son, o sea, desaparecer ese tipo de cosas, mae, el brete que lleva, porque son computadoras, equipos, sistemas informáticos, cámaras, mae, que pudieron haber habido en la isla. No, y un dato, mae, así como bien de próximo ingeniero, mae. Mae, si usted cree que usted agarra este teléfono y dice, mae, es que lo voy a reiniciar como de fábrica para dárselo a este mae, usted piensa que ahí se borró todo. No. Digamos, para usted poder borrar realmente todos los datos que tenga este teléfono, mae, es una vara que cuesta. No es así como que usted muy simplemente llegó y le dio restaurar de fábrica y todo se murió, no. Los datos quedan respaldados. Sí, entonces, de hecho, ahí... tiene que ser alguien que sabe, perdón, una entidad que esté ahí metida detrás, mae, también. Dato geek también, y por eso es que cuando a alguien se le borra algo de un disco duro con programa se puede respaldar aunque el disco esté vacío. Sí, súper fácil, mae. Porque siempre hay un sector de los discos que almacena memoria caché. Sí. Pero bueno, saliendo de los datos geeks, mae, devolviéndonos un poco, mae, yo creo que devolviéndonos quizá un par de minutos atrás con el Bohemian Grove, mae, esta vara, mae, de que nació y que eran estas reuniones, ¿verdad?, de artistas y de eruditos y de pensadores y de figuras importantes para hacer sus cosas, mae, no sé, la gente ya no lo compra, creo yo, y uno tampoco. Y es muy difícil, mae, porque todas las teorías que han habido ahí de los ritos que se dan, mae, lo dejan uno pensando mucho. Y otra cosa que yo me ponía a pensar, porque ese es un grupo, ¿verdad?, que se da en Estados Unidos. Para los que no saben qué es, ¿verdad?, creo que hemos hablado, pero si alguno no sabe, ¿verdad?, es este grupo, ¿verdad?, elitista que se reúne en California, en este bosque, ¿verdad?, donde ahí hay un montón de cosas de lujo y que originalmente había nacido como un grupo, ¿verdad?, una parte más artística desde su nacimiento. No vamos a entrar en la parte histórica. Pero ahí lo que es, ellos supuestamente, ¿verdad?, no se reúnen a negociar, pero ahí se habla, mae, de que, por ejemplo, los presidentes de Estados Unidos eran parte de ese club, y se habla de que ahí hasta se arreglan las elecciones y se arreglan un montón de cosas. Mae, de hecho, hay una serie muy, muy buena, mae, que toca el tema del Bohemian Grove, ¿verdad? Que es House of Cards. No sé si la ha visto. No, ya me he preguntado 2 veces y no la he visto, mae. Y le pregunté como con 1 año de diferencia, güey. Mae, yo no veo tele. Bueno, la verdad está así, mae. En esta serie hay un episodio, perdón, en el que Frank, el protagonista, que es este señor también súper funado, ¿verdad? Sí. Que se me fue el nombre ahorita. Pero bueno, la cosa es que este señor lo invitan, consigue una invitación al Bohemian Grove. Y lo primero que dicen es, disculpa, pero aquí no venimos a hablar sobre trabajo, venimos a hablar sobre arte, sobre deseos, sobre la vida, sobre esto. Mae, en una de las escenas se ve un ritual completo, así, que los maes están haciendo, donde están quemando esta especie de muñeco de paja, según ellos, ¿verdad? Mae, que usted dice, puta mae, ahí es donde entra el puro primado negativo. Bueno, no vayamos muy largo. Están dando la verdad, mae, en una serie, mae. No vayamos muy largo. Este mae que yo te dije ahora, que creo que es Alex Jones, el nombre de este mae, es como pelón, este mae, creo que no sé. Se supone que ese mae estuvo y que había grabado unas cosas
que creo que yo te dije que estuve tratando de conseguir, que sí las conseguí, las pongo por aquí para que les estén viendo mientras les cuento, que el mae tiene ese ritual grabado. Sí. Ahorita no recuerdo el nombre del ritual, pero tiene un nombre. Cuando editemos el episodio, si lo tengo, los vamos a poner igual abajito, que es precisamente eso, mae. Ahí se supone que el mae lo que grabó fue algún tipo de sacrificio. When will ye learn that me ye cannot slay? Year after year ye burn me in this grove, lifting your puny shouts of triumph to the stars. But when again ye turn your faces to the marketplace, do ye not find me waiting as of old? Fools to dream ye conquer care. Old, and some of us prevail against thee, and some thou shalt destroy. But this too we know. Year after year within this happy grove, our fellowship bans thee for a space. Thy malevolence which would pursue us here has lost its power under these friendly trees. So shall we burn thee once again this night, and in the flames that eat thine effigy, we shall read the sign, Midsummer sets us free. Ye shall burn me once again! Now but these flames, which hither ye have brought from regions where I reign, ye fools and priests, I spit upon your fire. Thou, prince of all mortal wisdom, thou of Bohemia, we beseech thee, grant us thy counsel. Begone, dull care. Fire shall have its will of thee. Begone, dull care. And all the winds make merry with thy doubts. Hail, fellowship's eternal flame. Once again, midsummer sets us free. Sí, que estos hombres salieron diciendo, no, es que es un muñeco, que lo tiramos en representación, pero el muñeco pegaba gritos, lloraba, pedía ayuda. Sí. Entonces, y aparte de eso, son dos periodistas, son dos personas que son periodistas, y lo que hicieron fue que se infiltraron, porque es imposible, aunque no haya nadie, no puede usted entrar a este lugar, ¿verdad? Sí, está súper cerrado. De hecho, sí se puede. Yo estuve investigando un toque y he visto que como para eventos se puede y que incluso sí, pero supongo que la partecita más light, ¿verdad? De la vara. Se supone que lo manejan como un club, que usted puede entrar y que incluso las familias de los miembros pueden entrar, pero, por decir una hora, porque no tengo la hora, a las 9 de la noche todo el mundo va jalando. Todo el mundo va para afuera. Y quedan solo los miembros. Exacto. Entonces, ¿y por qué? Y es un grupo solo de hombres también, ¿verdad? Exacto. Solo de hombres. Que de hecho hay testimonios de personas que han hablado sobre actos
sexuales lascivos contra ellas, ¿verdad? Mujeres que han hablado sobre esto, que las llevan ahí como entretenimiento nada más. Y entre ellos. Sí. Porque, ay, ma, eso sí no sé si es cierto. Puedo estar diciendo alguna estupidez, pero me parece haber visto alguna entrevista. Porque, ojo, esto que estamos diciendo, esto no es oculto. Ya de este grupo, la existencia, ¿verdad? Ya esto no es una teoría de conspiración. El grupo existe. Ahora, ¿qué pasa adentro? Es lo que es secreto, ¿verdad? Me parece que fue a Bill Clinton y a no sé quién más, porque como hablamos de que ahí están los presidentes, ¿verdad? Muchos de los de Estados Unidos, no sé si todos, que porque no era parte, porque se supone que él no era parte, se supone. Y algo él le había respondido de que a él no le gustan los actos sexuales entre personas del mismo sexo o algo así. Puedo estar bateando y si no, de nuevo les voy a dejar el link de donde había visto yo eso por ahí. De hecho, más recientemente, el testimonio de este mae Ryan García. No sé quién es Ryan. Ryan García es un boxeador mae que llevaba una carrera así al estrellato completamente porque el mae era muy bueno, mae. Y de un pronto a otro, el mae como que se volvió loco. Y el mae empezó a decir, es que me están drogando, es que me siento mal, es que las personas que me rodean me quieren llevar a ese grupo, yo no quiero ir ahí. Pero el mae lo decía después de haber ido. Okay. Entonces el mae dice que él vio cómo en este lugar tenían niños que habían sido raptados, ¿verdad? Y que él tenía pruebas de lo que le hacían a estos niños. Es que no lo quiero decir como es, porque sí suena un toque grotesco. El mae sí escribió muchísimas cosas. Yo estuve en ese en vivo de Instagram que el mae hizo, donde el mae estaba vuelto loco, mae, pero vuelto loco, diciendo, me drogaron, me llevaron a este lugar, me quisieron unir, yo no me quise unir, pero pasó esto y esto, y tengo pruebas de lo que sucedió. De hecho, hubo una charla que el mae tuvo con otras personas en Twitter, antes de ser ex, creo que fue, donde el mae estaba contando un montón de varas, mae, que usted las escuchaba y usted decía, mae, eso no puede ser la invención de la mente de una persona así como así. En un space, creo que se llaman cuando se hacen... Sí, que es como una llamada grupal, por así decirlo, y las personas pueden escucharlo. Mae, fue una vara loquísima lo de este mae, y después el mae salió diciendo que no, que era mentira, que es que él estaba mal y que no sé qué, pero después salió diciendo otra vez que era cierto todo lo que él decía. Entonces fue muy extraño, y esto fue todo antes de una pelea estelar que el mae tuvo también. Entonces fue una situación súper extraña, pero no es como nada más el testimonio de él, sino que hay muchos testimonios que vienen constantemente diciendo, estas personas hacen esto, y a la vista de todos prácticamente. Sí. Puta, y es que volvemos. Vos hablas de niños, mae, de nuevo, a mí me da mucho pesar, mae, ver ese tipo de historias, porque o son por temas sexuales, puta, como el Pizzagate, sí, o es por temas de sacrificios, mae, es súper enfermo. Y mae, yo llego a pensar, mae, ¿será que realmente lo hacen por la, no sé, la vara del sacrificio, o solamente por la vara de nuevo de la sustancia, o por ambas, o nos han metido tanto primado negativo que uno lo hace dudar? Porque vos hablaste del ejemplo de Monster Inc. la vez pasada, creo que fue en otro episodio. Es un ejemplo muy bueno que vos diste. A mí se me ocurre La Naranja Mecánica. Sí, claro. Que es un peliculón, y el elixir la sustancia, no me acuerdo cómo se llama, que toman, que los pone igual, los exalta, no sé, es muy duro. Y con este tipo de grupos, ¿será que se han extendido, o no? Yo me estaba acordando, yo conté ya esta anécdota en otro episodio, que fue el que, yo vi un grupo de personas con capucha, no sé si te acordás, con unos compas, en un bosque. Claro. En un bosque, acá. Y es muy curioso porque uno lo lleva a pensar si estos grupos extienden sus tentáculos a otros lugares, hasta un país como el nuestro. Y puta, porque esa vez, para los que no han visto esa anécdota,
voy a resumirla así muy rápido y si no, los que ya la vieron, pues se aguantan. Pero mae, esa vez no fui yo solo, no estábamos consumiendo nada, etcétera. Un grupo de compas, más chamacos, ahí acampando, buscando, ¿verdad? En un bosquecito ahí en Alajuela, como para toparse un grupo de personas encapuchadas, porque mae, no era un grupo cristiano. Uno se acostumbra, sí, mae, que hay muchos grupos, ¿verdad?, cristianos que van a hacer bautismos, ¿verdad?, o en la playa, en lagos, en lugares donde hay piscinas, o no, ya uno ve ese tipo de cosas, pero no, mae, porque estaban tapados, estaban encapuchados en un bosque donde justamente hay un anfiteatro montado como de madera, y mae, que nos veían feo hasta que nos fuimos y arrollamos. Mae, éramos 5 personas, creo, los que íbamos ahí. Mae, esas varas no son casualidad, creo yo. Pues no, para nada, mae, de hecho no. Son varas súper extrañas. Y aparte de eso, que los maes están en una posición ritualística también, mae. Círculo. Sí. Y una persona al frente, o sea, círculo. El círculo con una persona afuera, como enfrente, todos viendo hacia allá. Y no recuerdo si era en el centro, algo así creo que era. Y cuando pasamos, que teníamos terreno alto, las miradas de inmediato. O sea, mae, sí, esas varas no son casualidad. No, para nada, mae, para nada. Y mae, lo que usted decía, tengo 2 cosas que comentar respecto a lo que usted decía. La vara de la naranja mecánica primero. Ajá. Mae, la leche, una de las leches que los maes se llamaba Moloco Plus, pero también se llamaba Moloco Dencron. Ya sabe que una tenía, palabra ¿verdad? compuesta. Moloco Adenochrome, ¿verdad? Entonces, y sí, mae, si nos vamos al Moloch, ¿verdad? Mae, yo nunca había asociado eso. Y he visto esa película un montón de veces. Sí. Mae, es de mis favoritos, mae. Sí, la mía también. Esa y Transporting, mae, es de mis favoritos. También. Yo sé que las dos son súper grotescas, pero mae, es que eso refleja mucho la realidad de los 80s. Sí. Pero bueno, ya nos estamos desviando otra vez antes de desviarnos. La otra cosa que yo le iba a mencionar, mae, recordemos que aquí en el país tenemos personas que así por bajito son dueños de la mitad del país y otros que son dueños hasta de islas en Nicaragua, ¿verdad? Sí. Entonces, dígame usted si estas personas, y tenemos uno también que fue súper famoso en su época, en los 80s, ¿verdad? Y un premio Nobel de la Paz. Sí, pero no orejotas, para que si no saben quién es. Sí. Pero, mae, entonces usted piensa que estas personas no van a estar involucradas en este tipo de sectas o de organizaciones. Recordemos que esta persona también estudió en Harvard, ¿verdad? Sí. No estudió en Costa Rica y no solo tuvo contacto con costarricenses. Sí, definitivamente. Y algo que me parece muy gracioso, porque es algo que he visto especialmente respondiendo comentarios en TikTok o así, cuando hemos hablado de esos temas relacionados, porque la gente siempre dice, esos son los masones. ¿Verdad? Ya todos los relacionan a los masones, man. Y puede que sí sean masones, pero eso no es la causa de por qué los maes están haciendo lo que hacen. Puede que sean masones. De hecho, nosotros hemos tenido, bueno, ya en el episodio que vimos, ¿verdad? Con un masón, pero hemos tenido más masones aquí sin que ustedes sepan que son masones. Sí, que los que saben lo van a reconocer por unas simples cosas, ¿verdad? Sí. Pero ellos se reconocen entre ellos. Sí. Pero me da gracia porque todos lo relacionan con masones. Y por eso, mae, fue una de las preguntas que yo le hice a Simone en aquel episodio. De que qué pasa si hay personas dentro de la agrupación que se desvían, ¿verdad? Dentro de todos los saberes que están obteniendo y todo, se desvían a ciertos lados. Y de nuevo, no es que yo no crea en la palabra de un compa como Simone, ¿verdad? Pero mae, yo me pongo a pensar, ¿usted cree realmente que una persona, por más masón que sea, si se desvía, por más virtudes que tienen y todo, mae, no se va a ir a algún grupo extraño, ritualista diferente? Mae, no sé, es difícil. Yo pienso que al final somos seres humanos, ¿verdad? Y el poder corrompe. Entonces estas personas
Y sí, lo digo abiertamente, muchas de estas personas, aunque nosotros hablando con Simone decía, no, es que no todos son millonarios, y sí, tiene toda la razón, pero los que sí lo son, los que sí son de estas élites, ¿usted piensa que esos más están ahí solo por ser buenas personas, solo por ser filántropos, o solo por tener conocimiento, o lo que sea? Es que creo que el tema es ese, la élite. No es que usted sea de un grupo o no, porque yo tengo otro compa que ustedes todavía no han conocido, del que yo les he hablado, Sí. que es un montón de grados más alto que, por ejemplo, Simone. Y el mae es un mae normal, Sí. como nosotros, digamos. O sea, no, pero yo no me lo imagino a él en esas cosas, ¿verdad? No es una persona que tiene su trabajo, que hace su vida normal, tiene su familia. Es que etcétera. precisamente ser masón para ese tipo de personas es como llevar una doble vida. Pero eso es lo que voy. Para mí el problema no es, aquí estamos hablando de la masonería como un ejemplo, no es asociarse o meterse con algún grupo de estos. Para mí el problema es arriba, la élite, porque la élite siempre ha tenido su grupito. De nuevo volvemos al poder, mae. Mae, desde que, no sé, hablamos de los Rothschild, de los Rockefeller, mae, no sé, ese es el tema. Y el poder corrompe a la gente. Y el poder, más el que usted tenga algún tipo de conocimiento esotérico, o que usted forme parte de algún tipo de orden, la que sea, eso le puede dar a usted el conocimiento para querer o poder obtener más cosas. Claro. Entonces, si usted es una persona que tiene poder y se da cuenta que, o porque alguien enseña o lo lleva o lo invita, ¿verdad? Como se dan muchos de estos grupos, a algún lugar donde te dicen, quieres tener el triple o el cuádruple, o quieres tener X o Y Z, pero tienes que hacer X o Y ritual o pertenecer a X o Y grupo, no lo van a hacer. Sí. Si usted me pone a mí, digamos a mí, en esa posición que usted me dice, mae, yo le puedo dar poder, le puedo dar esto, lo otro. Mae, y usted, no es que sea así, pero usted diciendo, tal vez una persona que tiene deudas o lo que sea, Sí. no le diría que sí. Es muy tentador, muy tentador. Claro. Pero, digamos, me refiero esto viéndolo desde una perspectiva de que escojan por ver a una persona que está abajo en las clases sociales que ellos. Ahora, una persona de que venga de una tradición de que mi papá fue presidente, mi abuelo fue ministro, mi bisabuelo fue esto, lo otro. ¿Usted piensa que no diría, si yo me asocio con esta gente me va a ir bien? Todos estuvieron metidos en la misma élite, y si yo también lo hago, me va a ir bien. Sí. Que de hecho, precisamente eso pasó con los Bush y Skull and Bones. Sí. Que me da mucha gracia porque estaba viendo que a George Bush, pero hijo, por ahí había un chiste, ¿verdad? De que él entró al Bohemian Grove simplemente por ser el hijo de, ¿verdad? Sí. Porque la capacidad no la tenía para estar ahí. Entonces es un muy buen ejemplo. Ha sido el presidente más estúpido de Norteamérica. Me da mucha gracia la escena de cuando le cuentan al mae de la vara de las torres con el libro, que tiene un libro al revés. Todo falso. Y hay gente que aún así no cree que eso pueda ser un montaje. Es un libro, creo, una vara así. Sí, el mae está sentado en una vara del kinder leyendo a los chiquitos con el libro al revés. Ay, mae, qué divertido. Qué risa, que de hecho hay una parodia de eso, con este maecillo, un señor de pelo blanco que antes hacía muchas películas de comedia rarísimas, De hecho el mae estuvo en la academia de policía y todo. Ya sé. Un narizoncillo es. Que el mae hace la parodia de que él es el presidente de Estados Unidos, pero el mae es un idiotazo, y de hecho llegan a decirle algo así como súper importante y está el mae igual con el libro al revés, leyéndole a los chiquitos del kinder. Ay, mae, sí. Qué bueno. Y eso, mae, se lo venden a uno como, sí, le vinimos a dar el aviso al presidente de no sé qué, no sé cuánto. ¿O fue un montaje? Es un montaje fijo, fijo. Es que yo quería comentarle algo
antes de continuar, porque usted me decía, mae, son personas, lo que estábamos hablando hace un ratito de los masones y de que pusimos como ejemplo, ¿verdad? Que son personas que son como usted y como yo. Incluso, ¿cómo saben ustedes que nosotros no somos masones? No somos masones, ¿no? O que somos de alguna secta. Eso sí, no hablemos de eso. No, man. Hay un saludo para la secta de WhatsApp. Sí. Esa es la única secta que tenemos, yo creo. Man. Fieles ellos, man. Fieles. Sí. Muchas gracias a todos, de verdad. Mae, que aquí hay un ejemplo. Le voy a comentar algo, mae, que sucedió. Déjeme ver, corroborar el dato nada más como para tenerlo por ahí. En el 99. Sí, a finales de los 90 fue eso. Resulta, mae, que la policía en Costa Rica empieza a reportar una secta satánica. Y usted sabe que cuando eso eran muy escandalosos. Pero los policías o el gobierno mismo con la parte del satanismo y todo esto, ¿verdad? Pero resulta, mae, que esta secta satánica sí realmente estaban haciendo estragos y rituales y todo en cementerios. Mae, sucedió un ¿cómo se llama? Un acto, mae, así muy simbólico, que yo no sé si usted se acuerda de esto, que hasta en las noticias salió, que fue que en el 99 profanaron el cementerio de la Alajuelita, que reventaron como 100 tumbas, y se robaron un montón de cadáveres y un montón de huesos de gente y pertenencias y un montón de cosas, y se fueron a hacer rituales a Escazú y a la Alajuelita. Yo conozco una persona que hoy en día usted ve a esa persona, no voy a decir a qué se dedica porque la gente que te acosta va a saber. Trabaja en un sector público y me atiende menores de edad. Y esa persona fue una de las principales cabecillas de esa secta. Era una secta satánica. Digamos. O sea, adoraban, eran teístas, sí, adoraban eran a teístas Satanás. a Satanás, hacían rituales y demás y profanaban tumbas. Pero usted ve a esa persona y usted en la vida se va a imaginar que esa persona se dedicó a eso. Ok. Entonces, mae, ¿ustedes cómo saben que su vecino no es parte de una secta que se dedica a cosas súper brutales y ustedes no se están dando cuenta? Mae, y es que si nos ponemos en eso, tal vez no aquí sí, aquí en el país también. Claro. ¿Cómo no saben ustedes que su vecino es un asesino? Que no es el psicópata, mae, por ejemplo. O que no es el psicópata. Sí. ¿Verdad? O fue el psicópata, porque se supone que ya murió, ¿verdad? Se supone que tal vez por los rasgos que tenía, el arma y todo esto, ya falleció. Exacto. Pero hay otra historia, mae. Pues yo sé que nos estamos desviando del tema, pero no importa. Yo creo que este capítulo no va a ser solo sobre sectas, sino que va a ser una tertulia como entre usted y yo, mae. Mae, sí, porque... Mae, me gusta la idea. Está tuanis, mae, porque igual es el último de la temporada. Sí, y entonces hay que disfrutarlo, es como empezamos mae. también, mae. Salud, mae. Eso. Ay, qué rico. Sí. Ay, qué rico. Ay, qué dijo mi Guille. Bueno, para continuar con el tema. Resulta que hace unos años en Costa Rica hubo una persona que no sé si ustedes recuerdan, los que nos están viendo, tal vez los que ya estamos pasaditos de los 30, sí nos vamos a acordar de esto, que fue el psicópata. Que fue una vara súper sonada en nuestro país porque era una persona que se dedicaba a secuestrar trabajadoras sexuales y las desmembraba y las iba a tirar en diferentes puntos del país o del gran área metropolitana, que de hecho aquí en Tarbaca había aparecido, no recuerdo si fue un torso o fue un brazo de una persona, una cosa así muy cerca de donde estamos. De un pronto a otro el psicópata dejó de actuar, pero resulta que por ahí del 2016 en la zona de Limón empieza a suceder lo mismo. Se empiezan a desaparecer prostitutas y empiezan a aparecer descuartizadas. ¿Qué hicieron los medios?
nos callamos, aquí no vimos nada. Se supone que esa persona es realmente el descuartizador que fue capturado y encarcelado en Limón en ese momento. Pero iba a ser como una pérdida tan grande para el OIJ y para todas las autoridades de este país que decidieron callarlo. Ok. Mae, Y, perdón, esta información yo la sé por una persona que trabajaba en el OIJ. ok. Entonces, digamos, es una vara que usted lo deja pensando, de verdad, usted puede tener su vecino y usted no sabe si su vecino es un asesino serial o si su vecino, el que todos los días le da comida a las personas de la calle, en realidad es una persona que es súper mala porque está en una secta metida en que sacrifican niños. Que sacrifican niños. O en cualquier tipo de secta, Sí, mae, sí, porque sí, realmente. hay otras ahí de que yo te dije que tal vez vamos a hablar un poco más, pero mae, tiene toda la verdad, sí. Ahí siendo redundante. Porque mae, uno no sabe quién tiene al lado. Volviendo a este tema, mae, no sé, yo le dije a usted que yo tenía unos testimonios, ya que estamos hablando del país. Sí. Los podemos tirar para aprovechar que nos vinimos como a hablar del país. Sí, podemos comentar tal vez un poquitito el contexto de los testimonios primero. Sí, mae, porque hay mucha gente que no solamente es porque sea parte, puede ser víctima también. Uh-huh. Creo que una de las bases, al menos que uno ha visto, de líderes y de ciertos grupos, ¿verdad? No donde usted va porque quiere estar o porque busca algo, sino porque lo atraen, ¿verdad? Es el convencimiento y es el aprovecharse. Porque si nos vamos a hablar de lo que hemos tocado un poco antes, ritos de sangre, ¿verdad? Sectas de poder, sectas o personas que lo que buscan es rendir tributo a deidades y todo lo que hemos hablado un poco ya desde el MK Ultra y Proyecto Monarca y todo eso, que eso es diferente, ¿verdad? Hay grupos sectarios como el de Jesucristo Hombre, que fue el primero que dijimos, donde hay mucha gente que es víctima, de la cual se aprovechan. Para darles contexto, nos vamos a volver, creo que a uno de los temas que estábamos tocando al puro principio del episodio. Cuando sí, nosotros como una hora desviados. Pero ahí no importa. Sí, debió haber sido junto, pero no importa. Sí, pero ustedes lo van a disfrutar igual, Mae, cuando nosotros estuvimos hablando del famoso Hotel Siniestro y de la teoría de lo que ahí sucedió, mae, lo que al menos nos dijo el documental de Discovery es que allí fue una secta que se llamaba Miracle of Love, que ahora se llama Center of the Golden One, ¿verdad? Que yo en ese momento fue cuando yo empecé a hablar de que yo no consideraba que fuera ese grupo por las características que tenía el grupo y por las características que uno veía de lo que contaron que hacían las personas que fueron ahí, como el sacrificio. Uh-huh. Y este grupo no hace sacrificios, ¿verdad? ¿Y por qué sabemos que no hace sacrificios? Porque tenemos 3 testimonios de personas que fueron parte de ese grupo, aquí en Costa Rica. Y exclusivos, ¿verdad? No es que los encontramos en internet, sino que fueron testimonios exclusivos iban a ser podcasts anónimos. Sí, obviamente por las razones que ya todos podemos saber, ¿verdad? Sí, entonces fue muy interesante porque a mí me devuelve un poco al punto de pensar de que, ¿y si sí fue este grupo? Porque tiene ciertas características que las 3 personas que nos dieron el testimonio consideraban que sí calzaban un poco con el modus operandi de ese hotel. Cuando nosotros nos cuentan la historia, cuando uno lo lee en el libro, cuando uno ve el documental, por ejemplo, se hablaba de que ponían bolsas o tapaban las ventanas y hacían este tipo de cosas para que las personas de afuera no vieran lo que pasaba adentro, ¿verdad? Y uno se imagina lo peor. Por allá, después cuando grabamos ese episodio, cuando tuvimos que cortar y parar, hablamos con una de las psíquicas que por ahí nos contó que vio lo que pasó allá adentro, que confirmó mi teoría de que para mí, porque este grupo no era. Pero resulta que las 3 personas que hablaron conmigo me dijeron que esta otra secta, este grupo, Center of the Golden One, también hacía tenía este modus operandi de tapar todo para
Pero que fue como una unificación de las dos. Yo he llegado a pensar, después de lo que me contaron, es que fueron dos separados. Que tal vez sí pudieron haber ido ahí, sí pudieron haber ido al hotel y eran grupos diferentes. Y que tal vez el grupo que realmente se hizo ese sacrificio se aprovechaba de un modus operandi del otro grupo para tapar y pensar que eran ellos. Okay. Eso es mi teoría. Después de ver. Que sería muy razonable también. Después de ver lo que nos contaron. ¿Por qué? Porque este grupo, para hacer un resumen muy rápido, nos hablaba de que era un grupo que se formó en los 80s, bueno, que tenía este nombre, que se hablaba de un espíritu que había entrado al cuerpo de un hombre, ¿verdad? De una pareja, había una pareja de esposos, el maestro que se llamaba David Swanson, y el espíritu que se le metió o que lo poseía, que era Gurasana o Gaurasana, ¿verdad? No sé cómo se pronuncia, era lo que adoraban. Y que estaba su esposa, Carol Sidman, ¿verdad? Que ella se cambió el nombre por Kalindi también, y eran los dos líderes de esta secta. Nosotros contamos un poco eso, ¿verdad? Cuando hablamos en ese episodio. Yo por ahí tengo la explicación, ¿verdad? De qué es este espíritu. Y pues resulta que yo siempre llegué a pensar que, bueno, era una vara un poco hippie, no sé, para ponerle un adjetivo, y sin querer ser ofensivo ni nada, ¿verdad? Un poco hippie, un poco relacionado a varas más New Age. Pero, los testimonios que me dieron es de que sí, se aprovechaban bastante de la gente. Resulta que, bueno, vamos a ver el primer testimonio de que esa secta sí estuvo aquí, sí estuvo en ese lugar y sí se aprovechó de las personas. Tengo uno, voy a leerlos un poco porque creo que es más fácil leerlo tal cual me lo pasaron. Yo no edité mucho. Tengo uno, anónimo por supuesto, el primero. Dice: hola, parte de mi familia fue parte de esta secta aquí en Costa Rica. Se disfrazaban de liberar traumas y de no dejarse guiar por la sociedad o la ilusión de la sociedad, como llamaban ellos. Pero al final todo es un negociazo. Okay. Buscaban gente profesional que se sentía sola o vacía, le hacían comprar talleres o retiros de 3 días mínimo o de 1 semana. Y aquí los hacían efectivamente en el Hotel La Condesa. Y en Estados Unidos en San Diego o en Denver, que tenían otra sede. Sí eran intensivos, sí les racionalizaban mucho la comida y el sueño con jornadas extenuantes de supuesta catarsis. Nos dice, imagínense que en 3 días te lavaban el cerebro fácilmente. Nos dice esta persona que por desgracia tuvo que soportar a 4 miembros de su familia que le quitaban los recursos y tiempo semanalmente para irse, y nos pone entrecomillado, meditar. ¿Okay? Que empezaron desde los 14, 15 años de ella, y ella hoy tiene 42. Ojo la cantidad de años, madre. Y que siguen en contacto, no tan inmersos con el grupo todavía, pero que los manipulan demasiado, que a ella nunca lograron meterla, que sí admite haber ido a varias sesiones, pero que no era algo que le llamara la atención. Dice que también estuvieron en un hotel en Limón, como un hotel de montaña antes de llegar a Puerto Viejo, pero que no les resultó por la lejanía, entonces por eso es que lo hacían en La Condesa. Que se mezclan con gente New Age, que hace yoga, vegana, y que hace talleres de respiración de cierta manera para camuflarse. Y bueno, ya me repite ahí que sí, que como yo había mencionado, tapaban ventanas, puertas y todo como para ampliar la experiencia. Yo le reconfirmé, le hice preguntas y me explicó que era muy parecido. Te voy a contar las otras 2 muy rápido porque creo que son interesantes. Tengo otra persona, ojo, y las 3 eran chicas. Sí. Bien curioso. Sí, que tuvo una experiencia con ellos en el 2001 aproximadamente. Ella, en este caso, incluso me dice que sí estuvo en San Diego y que conoció a la hija de los líderes. Ok. Sí. Llegó súper arriba, entonces. Sí, que llegó a conocer a la que no sabe si ese era el nombre
real, pero que le decían Maya, si no me equivoco. Y que era muy curioso porque la mae, a pesar de que sí estaba muy arriba y todo, como que la mae se salía mucho de onda, mae, porque era este grupo, y mae, tendían como a vestir un poco de blanco y con vestiduras más grandes y todo, etcétera, y ropa hippie, es que no sé qué otro término ponerle, sí. Mae. Sí, sí. Mae, y que ella no, como me lo pone así, me dice, ella era rockera, era muy grunge, no calzaba con la onda del grupo, pero ahí estaba. Okay. Entonces, mae, bueno, me dice que ella sí me envió audios donde dice que contó que tuvo una situación personal con el fallecimiento de un familiar y un amigo la invitó para ir a este grupo, que cuando ella llegó a San Diego jamás se imaginó lo que iba a vivir, que tenían un ritual de guardar silencio como por 10 días, excepto en las terapias que ellos ponían, que eran como grupos aleatorios donde se trataban varios temas durante los días, ¿verdad? Y que había un régimen de nuevo muy fuerte de comidas. Les daban como un folder o portafolio con fotos de los líderes, y me pone casi que pornográficas, porque los líderes salían en lencería y con un simbolismo muy grande de una rosa. La que salía con esto era la mujer Kalindi. Aparte que tenían altares ahí montados con figuras de muchas religiones, o al menos las que ella conocía. Lograba ver figuras de diversas religiones, no una sola. Dice que veía figuras cristianas, budistas, etc. Menciona que era muy caro lo que pagaban versus lo que recibían, al menos en la alimentación, porque lo que les daban a veces de comer en estas terapias intensivas eran galletas de arroz, unos dips, cosas como ¿cómo se llama? Bueno, estas varas ¿verdad? Que son más como tirando a dips, se me fue el nombre ahorita. Era comida súper liviana, y que ella, aparte como que tú, como tipo hummus y estas cosas, sí, como muy comida india, digamos. Sí. Y que para la experiencia que ella estuvo, aparte que tuvo que llegar allá, tuvo que pagar en la época poco más de $1,000 y pico. Y época estamos hablando 90s. Esto fue en 2000. En el 2001. Sí, imagínese, sí, $1,500 me dijo. 1,000 y pico, 1,000 y resto. Sí, redondémoslo en $1,500. Sí. Si en este momento $1,500 es un salario mensual de una familia acomodada, digamos, imagínese en ese momento lo que significaba usted reunir $1,500, madre. Sí. Y el tercero, que también era otra chica, me pone que ella conoció de primera mano la secta hace 20 años también, que aunque no llegó a ser una participante más, ¿verdad? Nunca perteneció al grupo de organizadores y demás, simplemente participó. Ella también hizo un seminario en Estados Unidos donde le tocó pagar un montón de dinero, que no recuerda cuál era el hotel y demás, donde se hacía acá o allá, pero que su ex esposo sí era parte del staff de la organización. Y eso que nosotros contamos en el podcast de que esta secta, ¿verdad? Supuestamente tenía insultos fuertes, que habían interrupciones al sueño en las habitaciones y demás, a ella nunca se lo hicieron, pero su ex esposo sí. Okay. Esos tratos tan fuertes. Dice que esa organización, ella nos amplía más porque como el esposo fue parte de la organización, nos dice que llegó aquí a Costa Rica a través de unos seguidores de Osho. ¿Sabes quién es Osho? El líder que era indio, si no me equivoco, madre, si no te enseño una foto, que es muy muy conocido, y que vinieron con él de India y Estados Unidos. Y cuando a Osho lo asesinan, si no puedes buscarlo ahí, ellos se instalan en Costa Rica y poco después empiezan a viajar a San Diego a hacer seminarios, y meses después se dan a la tarea de organizarlos acá. Y me pone entre paréntesis, bien caros por cierto, traían gente de San Diego para dirigirlo. En la época en la que vivía con el ex esposo, a ellos les pasaban cosas raras en la casa. Ella tenía sueños mortificantes y experiencias que ahora entiende que podrían ser sucubus, incubus o este tipo de, ¿verdad?, demonios del sueño que hemos hablado más de una vez. Y que su esposo, ex esposo, de pertenecer a este grupo, él era una persona que veía mucha pornografía. Para ser parte de un grupo de este tipo, ¿verdad? Sí. Ver mucha pornografía, ganaba muy bien. Ella no sabía realmente en qué se le iba la plata, se empezó a involucrar
con personas extrañas, y ahí fue cuando decidió dejarlo, y que cuando logró separarse de él y del grupo fue como que la vida como que se hubiera establecido, volvió a la calma. Y me vuelve a decir acá que eran ejercicios de terapia, supuestas sanaciones, etcétera, etcétera, y a ella sí me mandó más información que no voy a ampliar porque me tomaría más tiempo, pero es muy muy interesante. Y había una chica de estas, creo que fue la primera, la de la familia, creo que no lo puse en el comentario, pero me contó, la que tenía la familia, que todavía pertenecía al grupo, que adoraban a las imágenes de los líderes en la casa de ellos todavía, y les vamos a dejar las imágenes acá. Sí, un y comportamiento sectario completamente. Y que aparte de las fotos de los líderes, tenían unas fotos de unos seres blancos que ellos les metían, ¿verdad?, las ideas en los seminarios, por así decirlo, de que eran ángeles con los que ellos lograban tener algún tipo de comunicación para lo que les sirviera, básicamente, y que estas figuras blancas con las que conectaban, ¿verdad?, también las adoraban. De hecho, por ahí les voy a dejar la foto de un cuadro de esta persona colgada en la pared del líder en la casa de una persona acá, ¿verdad?, de Costa Rica, y la foto de los famosos espíritus blancos que nos dicen que adoraban, y debajo curiosamente una virgen. Sí. Me suena muy curioso porque todo esto, bueno, esta secta de Osho tenía esclavos sexuales que eran menores de edad, Supuestamente. Esta secta Miracle of Love, no recuerdo el nombre ahorita actualmente de la secta, ¿verdad? Pero también se habla mucho de que esta secta tuvo problemas con este tipo. Me trajo también a la parte de Youngstown. Uy, sí. Que es otra secta, ¿verdad? De Jim Jones, que fue el que en la década de los 50, perdón, de los 70, no recuerdo ahorita, la verdad. Sí, hubo un auge, Sí, en esa los época. 70s fue que formó esta secta en la que se llevó a vivir un montón de gente a Youngstown, que era en la Guyana francesa, que al final de cuentas terminó mucha gente suicidándose con veneno, y suicidando niños, ¿no? Por la convicción de que realmente esa era la única escapatoria que tenían, que habían testimonios también de personas que decían es que ese hombre violaba a todo el mundo. Sí. Es muy curioso porque entran por un lado, pero siempre hay algún tipo de connotación sexual. Sí, claro. De hecho, la próxima que yo mi último aporte en este episodio, no sé si usted recuerda la secta NXIVM. Sí. La secta NXIVM fue fundada por Kate Rainier, que en realidad, y Nancy Salman, que ellos en realidad lo que hicieron en el 98 fue como una empresa primero de marketing multinivel que se llamaba Executive Success Programs, y que ellos la basaban en la investigación racional del marketing. Que ese es otro tema, ¿verdad? No es paranormal, no, pero precisamente, vea, es lo que hemos hablado, primero con MK Ultra, proyecto el de la mariposa, se me fue el nombre ahorita. Monarca. Perdón, Monarca. Ya es un poquito tarde y ya estamos así con las ideas revueltas, ¿verdad? Sí, hoy estamos grabando entre semana, después de trabajar, después de clases de la U, y son pasadas las 10 y pico de la noche. Sí, entonces, porque tuvimos un percance ahí de que se nos fue la luz también antes de empezar. Cierto, Son muchas cosas, pero bueno, aquí estamos para todos ustedes, para que hagan el compromiso que tenemos nosotros con ustedes. La vara fue que esta secta, después de ser esta empresa de marketing multinivel, pasa a ser una vara sectaria completamente. Son personas que realmente, el marketing a mí me encanta por el hecho de que usted realmente le está haciendo un coco wash a las personas, ¿verdad? Usted les está lavando el coco, les está implantando las ideas de lo que usted quiere. Y vieras que yo siempre he pensado que esta vara es como ¿qué le digo? Como estas películas que usted dice, es que no sé qué tiene, pero me gusta mucho.
Es una película de bajo presupuesto, súper mala, pero me gusta mucho. Como que las personas lo empezaron a transmitir muy bien. Eso hicieron estas dos personas con su secta. Empezaron a transmitirlo tan bien que llegó a tener 16,000 miembros entre Canadá, Estados Unidos y México. En cuestión de nada, y 700 miembros dentro de la estructura de la secta. ¿Qué pasa con esta secta? Empezaron a precisamente a pedirle mucho dinero a la gente. Empezaron a hacerse millonarios los dueños de la secta. Todo el mundo estaba dando por retiros espirituales un montón de dinero, ¿verdad? Hasta que se dieron cuenta que este señor, Kate Rainier, tenía un harén de menorcitas, por así decirlo. Entonces empezó a darse toda una investigación que creo que fue, si no mal recuerdo, fue el New York Times el que realmente sacó una investigación súper pesada sobre la secta NXIVM, que en México fue una vara súper impresionante cuántas personas se unieron a esta secta y le dieron incluso casas, carros, y llegaron a una parte del comportamiento de las personas tan heavy que los maes llegaron a regalarle las casas, como maes así, de llegar y decir no voy a tener donde vivir, pero no importa, tome, aquí están las escrituras de mi casa. Fue una hora súper, súper compleja, mae. Cuando se da los arrestos a partir de que el New York Times, esto fue en el 2017, que el New York Times reveló todo lo que estaba sucediendo con la secta NXIVM. Imagínense, esto fue desde el 98, por ahí del 2002 tal vez, que empezó la secta, hasta el 2017 fue que el New York Times se empezó a sacar esta serie de reportajes o de evidencias de lo que estaba haciendo este señor Rainier. Fue que lo arrestan en marzo del 2018. Que aquí hay una personalidad, un personaje más bien muy muy importante de la farándula, que es la famosa Allison Mack. No sé si usted sabe de ella, lo que sucedió. Sí sé quién es, pero no tengo el contexto claro de qué sucedió realmente. Lo que pasa con Allison Mack es que esta madre se metió tanto en la secta de NXIVM que la madre llegó a ser la mano derecha de Rainier. Esta madre lo que hacía era que la cazatalentos del silloncito, ¿verdad? Eso era lo que ella se llama, sí. Una Alex Marín, digamos. Sí. Ella iba y conseguía a las muchachitas para el mae y prácticamente las tenían encarceladas en la casa del mae, siendo esclavas sexuales para cuando él quisiera. Nada más seleccionaba cuál quería y se las llevaba. Les lavaban la cabeza tanto, mae, que estas madres llegaban a pensar que realmente el mae era como un dios. El mae llegaba, yo vi una entrevista en la que el mae llegaba y les decía que ellas tenían que desnudarse primero para evitar todos sus pecados, y segundo, tenían que chuparle el pene al mae para expiar los pecados que ellas tenían. Mae, qué fuerte, porque eso es lavado de cerebro, abuso sexual, claro, pedofilia, sí, y un montón de cosas que se supone que no deberíamos decir en YouTube. Pero trabajo forzado, un montón de cosas, ¿verdad? Incluso llegó al tráfico del no por infantil, ¿verdad? Claro. Para no decirlo ya tan feo, para que no nos bajen el video. Yo creo que este video se va a tener que ir a los miembros. Va a tener que ser exclusivo para los miembros. Resulta que a este señor lo arrestan en el 2018 junto con su hijo, con Allison Mack, y un montón más de personas que estaban metidos en la organización, que realmente llegó a ser una organización muy poderosa. Esto se los estoy dando una pincelada realmente de lo que es toda la historia de NXIVM. Y en el 2019 se lleva a cabo el juicio contra Rainier por tráfico sexual, trabajo forzado, este delito infantil, ¿verdad? Y también por asociación ilícita. Al final este señor lo terminan condenando a 120 años de prisión con una multa y una restitución, sí,
de $3.5 millones. Fue una vara así. Es casi que, digamos, esto es cadena perpetua 2 veces en Costa Rica, Sí. por así decirlo, ¿verdad? A Alison Mack la condenaron solamente 3 años por reclutamiento y trabajo forzado. A Nancy Salzman, que es la esposa de Rainier, o la socia de Rainier más bien, a más de 3 años, como casi 4 años fueron por asociación ilícita. Y a Claire Bofman, una financista, a 81 meses de prisión por la asociación ilícita. Que realmente salieron muy de gratis las demás personas, pero que yo considero que hasta esta misma persona, Alison Mack, debió haber sido condenada a muchísimos más años, porque ella era realmente la proxeneta de este señor. Completamente. Aparte de eso, dentro de las víctimas se reconocen 25 personas que fueron víctimas con cargos federales, digamos, hacia esta persona, que porque sufrieron abuso psicológico y daño físico por las dietas extremas, precisamente lo que estábamos hablando, porque este señor solo las alimentaba con lo básico para que no se murieran. Que precisamente este señor lo que hacía era mantenerlas ahí como unas esclavas sexuales. Para su placer, como sea que estén sobreviviendo, así les servía. Es muy fuerte porque aquí estamos hablando de un tipo de secta completamente diferente. Pero volvemos al punto. Tal vez aquí no es un grupo de élite que busca poder, ¿verdad? Como hemos hablado de las primeras, pero el poder sigue ahí, implícito, ¿verdad? Claro. En el poder que ejerce sobre las personas que están debajo. Entonces, ¿hasta dónde lleva eso a la gente para hacer simplemente atrocidades? Sí. Y vuelvo al punto, también, que es muy interesante, que de nuevo, no estamos hablando de algo paranormal, pero es terror real. Sí, claro. Porque las personas que están en eso en el momento tal vez no piensan en las consecuencias de estar ahí, de estar siendo testigos o de siendo partícipes de actos atroces, pero que realmente a la larga llegan a generar problemas psicológicos súper graves también. Completamente, físicos, psicológicos, sí, claro. Enfermedades que pueden tener, y de cosas que yo creo que la gente no se recupera tan fácil. Sí. Yo siento que hay que tener mucho cuidado porque yo no sé si usted ha estado delante de una persona que realmente sea vendedora. Que hay personas de verdad que a usted les venden. Le venden lo que sea. Le venden arena en el desierto. Sí, sí. Al Chile. Estas personas son precisamente eso. Son personas que saben por dónde entrarle a los demás, saben cómo hacerlas sentir mal, o tal vez hacerlas sentir bien en el momento y prometerles el mundo entero, que realmente al final va a ser un engaño. Sí. Hace unos días, y esto ya para cerrar, de mi parte, estaba ahí scrolleando en TikTok y me salió un audio. Y tal vez voy a comentar algo que no debería comentar aquí, pero me impactó mucho, la verdad. Había una mae que estaba diciendo como, hablaba todo arratado la mae, es que esos hijueputas, nos llevaron a trabajar. Yo sabía, yo me olía. Usted sabe que mi hermano anda en varas malas, entonces ya uno sabe cómo están las cosas. Y resulta que donde nos dijeron que iba a venir un helicóptero por nosotros a llevarnos a trabajar, yo me quité. Y antes de subirme en la vara, los maes se me pusieron en varas, que iba a ser la última oportunidad que yo iba a tener. Y yo estaba con mi amiga y traté de convencer a mi amiga de que no se subiera, pero como ella necesitaba, dijo que ella se iba a ir con los maes a trabajar. Y la mae decía, tengo 3 días de no saber de mi amiga. Yo sé quiénes son los maes y voy a hacer un despelote, por no decirle otra palabra, pero tengo 3 días de no saber de mi amiga. No sé qué pasó. Entonces, ahí es donde yo le digo a usted, ¿se aprovechan o no se aprovechan de personas que realmente están pasando por una necesidad? Completamente.
hay grupos, mae, que lo que se dedican, eso es trata de personas, lo que vos estás Claro. definiendo prácticamente. Y que se aprovechan de la necesidad de la gente. Y mae, eso es lo que yo, vuelvo a repetir, considero terror real. Porque mae, o sea, podemos hablar de barras criminales y demás, que sí, pero el lavado de cerebro que le pueden hacer a una persona para llevarlo a un estado hasta alterado de su conciencia, Sí. mae, para no entender y ver dónde se está metiendo en tantos ámbitos, mae, es muy fuerte. Sería muy chiva poder conversar ese tipo de cosas, mae, como con alguien, un psiquiatra o una persona, ¿verdad? Que comprenda mejor cómo puede funcionar el cerebro para llegar a un nivel, ¿verdad? En el simplemente de desconexión, creo yo, de la Sí. realidad de lo que está viviendo. Sí, porque esas personas rechazan familia, rechazan a todo el mundo a su alrededor, man. Exacto. Es como si se desconectaran, como Sí. si la realidad que uno ve desde afuera no sea la realidad que ellos ven desde adentro. Qué miedo, man, de verdad. Sí. En conclusión, da miedo. En conclusión, la única secta positiva es la secta de susurros. Obvio. Para que se unan ahí, tenemos grupito de WhatsApp. Sí, deberíamos cambiarle el nombre, más. Sí, vamos a ponerle las sectas susurros. Los susurradores, dijo alguien por ahí. Bueno, eso está muy interesante porque hoy siempre nos pasa la misma vara. Y vamos a hablar un poquito más enfocado de sectas. Más serio lo íbamos a hacer. No más serio, mae, sino como más enfocado en la parte Sí. ritualística, en la parte paranormal, en la parte de deidades que adoran y todo. Pero mae, creo que se fue muy interesante. Se fue muy bien, man, se fue muy bien. Yo creo Y- que nosotros, man, nunca seguimos un guión realmente. No, Siempre hacemos un guión y nunca seguimos un guión. Man. Entonces, man, eso es tuanis, porque realmente, man, y lo hacemos como una conversación como debería ser, man. Sí, Juan. Dino, mae, está muy interesante el episodio de hoy. Hay un montón de temas de los que tocamos hoy que yo creo que hay que apuntar para temporada 3 para poderles dar desarrollo un poco más, porque yo sé que la gente se va a quedar un poco más picada, ¿verdad? Con ciertas cositas. Sí. Y hay varas que a mí me gustaría también ampliar un poco Sí, más claro. en otros episodios, mae, porque definitivamente hay muchas relaciones que uno puede hacer entre ciertas agrupaciones, entre ciertos modus operandi y ciertas, ¿verdad?, cosas que hacen. Y especialmente, mae, porque yo creo que la parte humana que lleva a alguien a buscar cosas negativas, digamos, y a buscar, digamos, quiero enfocarme un poco más en la parte sectaria, enfocado en rituales, deidades y cosas de este tipo, mae, es muy fuerte. Mae, de hecho me acabo de acordar que les voy a dejar la recomendación ahí. Hay un mae que yo sigo, es un español, Tamayo creo que es, no sé si lo has visto. Mae es como periodista, y se ha dedicado a meterse en sectas para mae, grabar desde adentro cosas, y mae sube los videos a YouTube con todos los videos reales para mae desmentir, y ha estado ¿qué tú vas a haber hecho ese episodio con este mae? Escribámosle, man. Así hemos llegado muy largo, sí, sí. Mae, se me vino a la mente porque es un mae que yo sigo y el mae tiene como ese enfoque en su canal, y el Sí. mae se va a meter, se hace pasar por un mae que enrolan ahí, ¿verdad? En el mood del grupo, y se mete con cámaras escondidas y graba de todo. Hay una mae con la que yo lo descubrí que es un tipo de secta católica, mae, que se llama era en la ciudad del Palmar de Troya, que es una ciudad o un municipio, no sé, y la secta se llamaba, ya te digo, para ver, Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz. Mae, uno ve eso desde afuera y dice son católicos, son... Son de la orden carmelita, man. Exacto. Vayan a ver el video, mae. Todo lo que hacían, dineros, cosas que Súper mueven sectario, man. completamente. Se metió a una New Age también, con tomas de ayahuasca, donde lo descubrieron, de hecho. Que por cierto, tengan mucho cuidado con eso. Yo conozco una experiencia de una persona que fue a tomar ayahuasca, mae, y amaneció 2 días después desnuda, sin nada alrededor. Todas las personas que estaban ahí, muchas intoxicadas, no fallecidas robaron. aún. Sí, les robaron y los dejaron en un salón. Terminaron en un hospital. Mae, imagínate. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, de verdad. Yo sé, es el camino fácil tal vez a
a la iluminación. Sí, podemos las llamarlo famosas así. plantas sagradas Sí. que ya hemos hablado un poco. Son atajos y está bien, si usted quiere hacerlo, hágalo, pero cerciórese de las personas que realmente saben cómo se hace el proceso, mae. Correcto. Y vayan, vean ese canal ahí, que se los Sí. recomiendo porque se dedica este compa a eso completamente, mae. Si no lo ha visto, mae, ahora se tira un videito. Claro, ¿no? de fijo. Ahora que voy bajando Tarbaca, Mae, yo creo que dejemos este episodio por aquí porque hay un montón de temas sueltos que yo creo que vamos a Sí. utilizar en temporada 3. Ojalá que- con Tamayo invitado. Se imagina. Mae, en temporada 3, mae. Y no, mae, nada más agradecerles de nuevo a todas las personas que siempre ven los episodios, a las personas que llegaron hasta el final de este episodio. Muy tuanis. Mae, 2 años después estamos aquí haciendo el podcast. Episodio, creo que ese es el 52. Mae, y es muy Sí, tuanis porque yo cuando empecé esta vara con este mae, yo no dije, mae, no vamos a llegar. No, o sea, uno no piensa a dónde va a llegar. Sí. ¿Verdad? Y 52 episodios después, ¿cuántas horas de grabación? Ni siquiera sabemos, mae. Mae, colerones, viajes, de todo hemos tenido, mae. Pero mae, por aquí estamos y de verdad, de mi parte, como le digo, mae, agradecerle a usted, weón, también por esta vara, mae, porque Gracias me a dio ustedes. pelota, nos dimos pelota entre los dos, mae. Ay. Pero no, mae, aquí estamos, de verdad, 2 años después, más viejos, Sí. con lentes los dos, Más sabios también, más mae. sabios. Mae, más sabios y con un montón de gente muy tuanes que hemos conocido Claro, durante mae. estos 2 años. Claro. Maes, de nuevo, repito, si están viendo esto el día de estreno o el día después del estreno, que sería viernes 22 o sábado 23 de agosto, espero que todo salga bien. Sí, Si están viendo en esas fechas, todo salió bien. Vayan y busquen en nuestras redes sociales sobre la actividad de segundo aniversario, donde vamos a tener la típica tertulia ahí con historias de terror, pero con invitados, con rifitas y con varas muy tuanis. Y esta vez no se va a grabar porque todos los en vivos que hemos hecho en bar hemos hecho el esfuerzo de grabarlo. Es muy tuanis grabarlo porque después nos Sí. queda y la gente que no pudo ir lo puede ver. Pero más, yo creo que nosotros queremos más celebrar también un poquito claro. y desligarnos un poco de pensar en la grabada y pensar No, y va a ser también un poco más abierto, siento yo. también. Hay cosas que se pueden decir que no quedan grabadas. Sí. Pero bueno, mae, yo creo que ya con eso le vamos a dar fin al episodio de hoy. Muchas gracias a todos de verdad por estar acá, por vernos en un episodio más. Y esto fue Susurros Podcast. Chao. Gracias.